Continuar. Estábamos viendo cómo Luisa, al entrar dentro de Jesús, dentro de su humanidad, encontraba cómo Él obraba como Dios dentro de Él. Esto es importante tenerlo muy claro, que Jesús fue hombre y Dios desde el primer instante de su encarnación, y nunca dejó de ser ni Dios ni hombre, sino que siempre y en cada acto obró como Dios y como hombre. Porque a veces se tiene la idea que Él, al hacerse hombre, como que perdió lo de ser Dios y se le trata o se le considera casi como un hombre normal. Y no, es verdad que fue hombre verdadero, pero eso no quita en nada que fuera Dios también y que siempre obró interiormente como Dios. Nunca, repito, nunca dejó de ser Dios ni nunca dejó de ser hombre. A veces se piensa también, porque se desconoce todo este ambiente que estamos viendo y que nos viene a descubrir por medio de Luisa, todo ese interior de Jesús, a veces se piensa que solo obraba como Dios, a veces, por ejemplo, cuando hacía un milagro, ahí usaba su potencia, y lo demás pues seguía obrando como hombre. Cuando se transfiguró, ahí sí, obró como Dios, y en los demás actos, cuando después de la transfiguración comió, no, ahí obró como hombre. No, Jesús siempre obró como Dios y como hombre, solo que pocas veces, cuando se hacía salir dentro de sí una manifestación de su divinidad, y la mayoría de las veces quedaba dentro de él sin manifestarlo hacia afuera. Pero en todos sus actos, desde el primero hasta el último, se puede descubrir en Jesús esa doble dimensión, bueno, por decirlo así, o doble operación, como lo dice la Iglesia. La operación humana y la operación divina. La Iglesia ha definido esto muy claramente, para que veamos cómo esto va de acuerdo al magisterio y a la doctrina de la Iglesia. La Iglesia ha definido claramente que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, que posee dos voluntades, voluntad humana y voluntad divina. Y que por lo tanto, en él hay una doble operación. La operación humana, es decir, que hacía actos humanos, como nosotros los hacemos, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, y unido a ello inseparablemente y en cada acto estaba la operación divina, obrante. O sea, él traía su divinidad y no estaba de ociosa la divinidad. Entonces, en cada acto se puede descubrir esta doble operación, el aspecto humano de los actos de Jesús, pero dentro de ellos el aspecto divino. La Iglesia hasta aquí ha llegado a definir eso, y lo que conocía era sobre todo el aspecto humano o la operación humana de Jesús, aún sabiendo que en Jesús existe esa operación divina. Sin embargo, no la conoce todavía, y eso es lo que Jesús le viene a manifestar a Luisa, de manera que todo esto de Luisa no es una cosa rara o sospechosa o yo qué sé, no, es una cosa totalmente católica, basado precisamente en el magisterio de la Iglesia. Eso hay que tenerlo claro.
Nada más que como la iglesia todavía no había llegado el tiempo de que conociera todo ese aspecto divino de Jesús, cómo su divinidad obraba en su humanidad, en todos sus actos, no nada más de vez en cuando, sino en todos sus actos. Bueno, eso es lo que ahora se conoce y lo viene a manifestar Jesús, porque la iglesia no lo conocía. Entonces, hace rato decíamos que Jesús metió a Luisa a su humanidad o a su voluntad por primera, empezando muchas veces por lo que pasaba en su interior, en su pasión, porque eso se puede decir que es lo más cercano a nosotros, es lo que mejor conocemos, la pasión de Jesús. Es lo que más, si viéramos el Evangelio, veríamos que eso es lo que más detallado viene. De un día, es decir, del día Viernes Santo, Jueves Santo y Viernes Santo, vienen varias páginas en el Evangelio, mientras que de los demás días de la pasión de Jesús, de la vida de Jesús, pues vienen pocas hojas. De 3 años vienen pocas hojas, y de un día vienen un poquito más de hojas, ¿no? Entonces, lo más conocido hasta ahora para nosotros es la pasión de nuestro Señor. Y Luisa empezó a conocer lo que Jesús hacía por dentro, pero uniéndose primero a la pasión de nuestro Señor. Punto por punto lo que pasaba en cada acto de Jesús, no solo por fuera, sino por dentro en su pasión. Y ese es el libro de las horas de la pasión. Si analizamos ese libro, veremos cómo tiene primero de base la descripción de algún sufrimiento corporal de Jesús. La flagelación, la coronación de espinas, la caída al Cedrón, todo eso. Pero no se queda ahí. De ahí Jesús le hace conocer lo que estaba sufriendo en su interior en ese punto. O sea, ya conoce la operación humana, el aspecto humano, ahora hay que la mete dentro de él a ver lo que pasaba en su interior con toda su divinidad, su omnividencia, su inmensidad, su sabiduría, su potencia. Entonces, en cada acto, ¿sí? Y por eso es que, por ejemplo, en la flagelación está ahí la descripción de los dolores de Jesús, pero a la vez dice que estaba sufriendo por cierta especie de pecados que estaba Jesús viendo de todos nosotros. Y como Él estaba reparando y sufriendo una pena especial en su interior por ese tipo de pecados. Y como Él los estaba reparando y estaba ofreciendo esos sufrimientos y multiplicándolos por cada uno y ofreciéndolos al Padre en reparación por cierta especie de pecados específicamente, ¿sí? Y ahí es donde invita a Luisa a que haga esas mismas oraciones y reparaciones que hizo Jesús. De manera que en el libro de las horas de la pasión vemos claramente que no es un libro narrativo de las penas exteriores de Jesús solamente, sino, tomando de base eso, nos descubre las penas interiores de Jesús, donde nosotros participábamos o participamos, y la actividad interior como Dios que tenía en esas penas, y nos invita a repetirlas en nosotros. Jesús quiere que nosotros aprendamos cómo oraba Él, con sus modos divinos, dando reparación por todos los pecados de todas las personas, y quiere repetir esas oraciones en nosotros. Entonces, las horas de la pasión como libro de oración es un libro excelente, porque nos enseña a orar como oraba Jesús en su pasión. Nos enseña a reparar como reparó Jesús. Es decir,
son las oraciones más grandes que podemos aprender. O díganme ustedes qué otra oración más grande que la de Jesús hay. ¿Qué otra reparación más grande que la misma del Salvador? No hay. Exacto, perfecta. ¿Y por qué perfecta? Porque siendo Él perfecto, no excluyó nada ni a nadie, quedó completa. En cambio, nosotros cuando hacemos nuestras oraciones o aún nuestras reparaciones, pero lo hacemos a nuestro modo humano, muchas cosas se nos pasan, muchas personas quedan excluidas y no es una reparación, un agradecimiento, una oración completa y perfecta. Entonces, esto lo digo para que apreciemos mucho más lo que son las horas de la pasión y las hagamos con mayor atención, sabiendo lo que nos están enseñando. Entonces, cuando leamos las horas de la pasión, se lee esa parte, pero luego hay que, yo les diría, cierren el libro o cierren los ojos y digan, Jesús, lo que está diciendo aquí, yo tengo la intención también de hacerlo. Uno mi voluntad a la tuya y te sigo en estas reparaciones o en este dolor que estás sufriendo, en fin. Y eso es realmente que Jesús venga a uno y repita esas mismas oraciones. Entonces es la manera de darle al Padre la completa reparación por las ofensas que en estos tiempos tanta necesidad hay de reparar. Precisamente como estos tiempos son los más terribles en cuanto a pecado, más malicia, más difundidos, más universal, en fin, más personas, etcétera. Entonces mayor razón hay de reparar, pero la mejor manera de reparar es tomando las mismas reparaciones de Jesús. Cualquier otra manera de orar que queramos hacer, por muy buena y santa que sea, será limitada si no es la manera de orar de Jesús y será menos efectiva que la misma oración de Jesús. Entonces, es muy importante leer el libro de las horas, pero como les digo, y aprendiendo estos modos, de tal manera que llegue un momento, ojalá pues, en que no necesitemos el libro de las horas de la pasión para orar, sino que ya hayamos aprendido, absorbido los modos de Jesús de orar y aunque no tengamos el libro abierto, podamos tener siempre esa actitud de reparación universal, de agradecimiento a nombre de todos, adoración, glorificación y todo eso que ya vimos que nuestro Señor dio. Por eso es que también en vida de Luisa se dice que ella diario hacía las horas de la pasión. No crean que diario abría el libro y se ponía a leerlo, no. Ella lo tenía por dentro como vida. Entonces, no siempre hacía exactamente lo mismo, pero el espíritu era siempre el mismo. Es decir, unirse a Jesús en su pasión, sobre todo en su pasión interior, y ver qué estaba haciendo y orar junto con Jesús, con las oraciones de Jesús. Y conforme más iba conociendo, porque nuestro Señor le iba dando cada vez más lecciones, entonces esa oración se iba ampliando más. Y se iba ampliando más. Entonces Luisa escribió las horas de la pasión en 1912 o 13. Pero ella siguió recibiendo lecciones de Jesús. Si le hubieran dicho 10 o 15 años después, oye, escribe otras horas de la pasión, las habría escrito de una manera mucho más amplia. Pero Dios quiso pues que quedaran así como están para que queden más accesibles a nosotros para empezar
a orar en la divina voluntad y aprender estos modos de orar de Jesús. Y luego, ya cada quien leyendo los escritos de Luisa puede ir ampliando todavía y profundizando más toda esa actividad interior y ese modo de orar como oraba Jesús. Bueno, entonces así empezó más o menos Luisa. Pero no se quedó ahí, como vemos que nuestro Señor durante toda su vida obró como Dios y como hombre. Entonces, no nada más le mostró cómo obraba su divinidad en su pasión, sino cómo obraba su divinidad desde el instante de la encarnación y en todos los actos de la vida de Jesús y en todos los momentos de la vida de nuestro Señor. Cómo obraba Él como Dios durante los 9 meses en el seno de la Santísima Virgen. Una cosa es cómo obraba como hombre. Pues eso sí lo sabemos. Era un pequeñito que se estaba desarrollando en el seno purísimo de su madre. Eso como hombre y común a todos los seres humanos. Pero como Dios, ¿qué pasaba en esos momentos? Y todas las penas que sufrió ahí, porque como Dios poseía su omnividencia, su sabiduría infinita, no dejó de ser Dios, por lo tanto tenía plena conciencia de que estaba encerrado, tenía plena conciencia de que estaba a oscuras. Entonces imagínense qué habrá sufrido ahí. Y a la vez nos veía a todos y ya desde ahí sufría por todos. Bueno, en fin, ahorita voy a leer un capítulo sobre eso, pero lo que quiero decir es esto, que Luisa en sus diferentes capítulos va aprendiendo todo eso que obraba la divinidad en Jesús en toda su vida. Esa es la riqueza de Luisa. Y en cada acto. A veces habla, por ejemplo, sobre el latido de Jesús. ¿Qué significados tiene? Como hombre, ya sabemos, latía su corazón. Pero como Dios, ¿qué pasaba en ese latido? Hay capítulos en los que habla. ¿Qué pasaba como Dios? ¿Qué obraba como Dios en cada latido suyo? ¿Qué maravillas, qué prodigios, qué dimensiones universales tenían sus latidos? Hay otros capítulos que hablan sobre el sueño de Jesús. Como hombre, ya se sabe, dormía. Pero como Dios, ¿qué pasaba durante su sueño? ¿Ustedes creen que también su divinidad dormía? No. Claro, su divinidad estaba activa. Lo que dormía era el cuerpo. Entonces, ¿qué actividad tenía durante el sueño y para qué quería hacer su humanidad ese acto de dormir? Hay capítulos sobre eso, para ir viendo cómo obraba la divinidad de Jesús en él, porque cada acto de él encierra tesoros grandísimos, y unirnos a esos actos de Jesús para darle valor divino a todos esos actos. Para eso quiso Jesús descender del cielo y a bajarse a hacer todos nuestros actos diarios, todos los actos que hacemos, para darles valor infinito y encerrar bienes grandísimos en cada acto. Pero nosotros tenemos que entrar dentro de Jesús, entrar dentro de su voluntad y conocer todos estos bienes que hay ahí para poder unir nuestra voluntad a la de Él, nuestro acto a los de Él y recibir estos bienes. Entonces para esto hay que querer entrar y querer conocer lo que hay allá adentro y quererlo hacer vida propia. Entonces aquí vamos a ir descubriendo toda esa dimensión divina de Jesús, esa operación divina de Jesús en todos sus actos diarios. Y eso es grandísimo, porque descubrir a Jesús como Dios y como hombre en todos sus actos, pues eso es lo que nos va a enriquecer tan grandemente para esta vida y para toda la eternidad. Bueno, entonces voy a tomar un capítulo
del 16 de octubre de 1921. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me hacía ver que de dentro de su santísima humanidad salían todas las criaturas. Encontrándome en mi habitual estado. Bueno, aquí puedo hacer rápido una explicación. ¿Cuál era el habitual estado de Luisa? A veces pensamos que era el estar en cama. No específicamente, no se refiere a eso. El habitual estado es cuando quedaba petrificado su cuerpo y su alma salía, y ella, la actividad, o sea, su cuerpo quedaba como petrificado, es decir, la actividad ya no la tenía en los sentidos, sino en su alma. Y entonces ella veía con los ojos del alma lo que pasaba en Jesús. Entonces, más que ver a Jesús en su cuerpo, en su cara, así como nos vemos unos a los otros, con los ojos del cuerpo, ella no veía a Jesús con los ojos del cuerpo. Bueno, en alguna ocasión sí lo llegaría a ver, pero cuando dice, encontrándome en mi habitual estado, se refiere a que los ojos del cuerpo se le cerraban y se petrificaba su cuerpo, y ella empezaba a ver con los ojos del alma. Bueno, que el alma no tiene ojos, pero para decirlo de alguna manera que entendamos. Ella veía pues con el alma, escuchaba con el alma. Y nuestro Señor la subía a ese ámbito ya no material, porque se le cerraban los ojos del cuerpo, sino espiritual, a ese ámbito divino. Por eso es que ella veía lo que pasaba en el interior de Jesús y cómo obraba su divinidad. Vean aquí cómo es muy diferente lo que pasaba en Luisa de las visiones o revelaciones como comúnmente se entienden, de aquellas personas que dicen ver a la Virgen o dicen ver a Jesús. Algunas eran verdaderas y otras falsas. Bueno, hablando de las verdaderas, habrá personas que ven a nuestro Señor y hasta se caen en éxtasis y viendo, o sea, con estos ojos fijos. Y Dios, un poquito, digamos, les hace ver con los ojos de la carne ciertas cosas que los demás no vemos en ese momento. En Luisa no era así, en Luisa era muy distinto. Ella se le cerraban los ojos de la carne y veía con los ojos del alma. Eso es superior, porque el cuerpo nos limita mucho, aunque nosotros no lo sintamos, pero nos limita, sobre todo en relación a ese ámbito espiritual y a las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos entre nosotros, muchas veces lo que decimos se presta a malas interpretaciones. Hagan de cuenta que si yo quiero hablar con alguien, por decir, de miedo, de temor o de amor, yo quiero expresar algo que yo siento por dentro, un sentimiento personal. Lo trato de expresar, así, lo proceso con el cerebro y trato de expresarlo con palabras. Muchas veces, ya en ese proceso, resulta que uno mismo no encuentra las palabras exactas y adecuadas. Entonces ya lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy expresando ya disminuye un poco, ya no es exactamente lo que yo estoy sintiendo. Bueno, de ahí a la persona que me escucha hay todavía una disminución más, porque la otra persona escucha la palabra temor o amor y entonces ella capta y ya tiene una experiencia de eso y se imagina y luego lo relaciona con sus experiencias personales. Entonces ya ahí revuelve y ya no entiende exactamente lo que yo siento, sino ya revuelve con lo que ella siente, con lo que ella ha experimentado con relación a esas palabras. Entonces ya ahí se va distorsionando la comunicación. Entonces, nuestro Señora Luisa no quería que hubiera ese tipo de distorsiones humanas, porque son humanas, son las limitaciones humanas que tenemos.
humanamente hablando, ¿cómo sería más exacto hacerle conocer a otra persona lo que uno siente? Si se pudiera, pues sería más exacto decirle, mira, para que no haya estas distorsiones, mejor yo te voy a abrir mi interior y ve tú cómo me siento yo. Y entonces, si se pudiera, pues entonces sí verían, ah, mira, te sientes así. Es más, entro en ti y siento lo que tú estás sintiendo. Ah, entonces ahí ya no hay distorsiones. Es quitarte tus ideas y todo y meterte en el otro a ver qué siente. Bueno, eso humanamente no lo podemos hacer. Pero en el plano espiritual nuestro Señor fue exactamente lo que hizo con Luisa. Por eso la sacaba de sí misma, para que lo que le iba a mostrar no estuviera limitado y sujeto a esas distorsiones humanas y limitaciones, porque sería limitar lo que Jesús le quería expresar a lo que ella comprendía según sus limitaciones. Entonces Jesús la sacaba de sí misma y le decía, como vimos en el otro capítulo, la metía dentro de él y mira mi divinidad como obra, siente cómo sufro yo en mi interior. Y entonces sí, ahí Luisa sentía, o sea, captaba exactamente la esencia de lo que Jesús le quería decir y mostrar. Lo experimentaba por ella misma. Y luego, volviendo a sí misma, esto en el alma, volviendo dentro de su cuerpo y volviendo al uso de su cuerpo y de sus facultades corporales, ¿qué pasaba? Que todo eso lo transformaba en palabras, con la ayuda especialísima de nuestro Señor, que le suministraba las palabras exactas para expresar las ideas que ella tenía clarísimas y sin distorsión. Y así escribía Luisa. Entonces vean cómo estos escritos no son unos simples dictados de nuestro Señor, o que ella, sí, que Jesús le dijo algo y luego ella lo puso a su modo. No. Aquí esto es algo grandísimo porque no está mezclado con esas distorsiones humanas que en otros videntes sí hay por el tipo de revelaciones que reciben. Esto se los digo para que apreciemos mucho más la obra que hizo nuestro Señor en Luisa y para que pues le tengamos el respeto que se merece. Cada capítulo que podemos leer donde dice Jesús me dijo, ya sabemos, fue un hablar que se llama, según la espiritualidad y los teólogos, se llama hablar sustancial. De la sustancia, Jesús le infunde la sustancia a Luisa de lo que le quiere decir, y ahí no cabe el error, y es muy diferente de las locuciones o de las revelaciones así como se entiende normalmente. Es la forma más elevada en que Dios se puede comunicar a su criatura en esta tierra. Y dice San Juan de la Cruz, oh, que daría el alma por recibir una sola de estas palabras sustanciales de Dios en su alma. Y resulta que Luisa, vean cuántas palabras recibió de esas. Por eso en tantos capítulos también dice que estas verdades están llenas de vida y nos comunican la vida de Dios, la sustancia, lo que nos quiere decir, porque fueron dadas de esa manera. Entonces, al leerlas con atención y con toda la disponibilidad, se siente esa vida y va haciéndose vida de uno. Bueno, todo esto fue debido a lo que dice aquí, encontrándome en mi habitual estado. Por eso la mayoría de los capítulos empieza así, porque Jesús la sacaba de sí misma y ahí es donde eran sus comunicaciones. Entonces vean aquí cómo dice, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me hacía ver que de dentro de su santísima humanidad salían todas las criaturas. Abarcaba a todos y dentro de él estábamos todos vivos.
Si hubiera visto Luisa a Jesús solo como una visión, como lo veía por decir María Valtorta, ¿qué pasa? Que hubiera visto a Jesús, nada más la cara de Jesús, el cabello de Jesús, cómo iba vestido, todo eso. Pero no hubiera visto lo que pasaba en el interior de Jesús. En cambio aquí Luisa se ve que está en un plano todavía superior, en ese plano espiritual y divino de ver cómo obraba la divinidad, es todavía superior a ver cómo obraba la humanidad de Jesús. Y todo ternura me dijo: hija mía, mira el gran prodigio de la encarnación. Otra vez, mira el gran prodigio de la encarnación. Con el alma lo iba a ver. En cuanto fui concebido y se formó mi humanidad, hice renacer a todas las criaturas en mí. Entonces, en cuanto fui concebido y se formó mi humanidad, eso es lo que hasta ahora sabíamos. En cuanto el Verbo se encarnó y fue concebido, se formó su humanidad, sí, por obra del Espíritu Santo. Eso ya se sabe, eso es lo que conoce la Iglesia. Ahora, ¿pero qué pasó en su divinidad? ¿O cómo obró en ese momento con su divinidad? Es lo que le va a decir a Luisa en ese momento de la encarnación, ¿qué pasó en su divinidad? Entonces, en cuanto fui concebido y se formó mi humanidad, aquí viene lo de la divinidad, hice renacer a todas las criaturas en mí. Es decir, en ese momento nos llamó a todas, nos abrazó con su inmensidad y empezamos a tener vida en Él. En ese momento, de manera que en la encarnación de nuestro Señor, Él nos vio de uno por uno. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos en su omnividencia. Y mientras renacían todas las criaturas en mí, sentía en mi humanidad todos sus diferentes actos. Al vernos, repito, nos veía vivos. No crean que nos veía en foto o nuestras caras, nada más. No, nos estaba llamando con todo lo que somos, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que traemos adentro. Y entonces nos abarcaba y empezó a sentir nuestros actos en Él. Mientras renacían todas las criaturas en mí, sentía en mi humanidad todos sus diferentes actos. En mi mente contenía cada uno de todos los pensamientos de todas las criaturas, tanto buenos como malos. Entonces todos llegamos ahí, dentro de nuestro Señor, llevando en nuestras mentes todos los pensamientos que hemos tenido y que tendremos, aunque todavía no los hagamos. Llegamos ahí y esos pensamientos nuestros, todos buenos o malos, se repercutieron en la mente de Jesús. ¿Y qué pasó en ese momento? Aquí va a decir. Los pensamientos buenos los confirmé en el bien, los rodeaba con mi gracia y los revestía con mi luz, a fin de que renaciendo en la santidad de mi mente, fueran partos dignos de mi inteligencia. Sí, porque nosotros
por buenos pensamientos que hayamos tenido, por muy buenos pensamientos que hayamos tenido, les faltaba todavía tener esa santidad divina en nuestros pensamientos y darle al Padre todo lo que Él quería recibir en ese pensamiento. Aunque hayamos hecho pensamientos buenos, tienen sus limitaciones y no le dimos al Padre todo lo que Él quería recibir. Entonces Jesús tenía que tomar esos buenos pensamientos, digamos pequeños, y llenarlos todavía más de sus bienes, de su santidad, de su sabiduría, para poderle dar al Padre todos esos pensamientos rehechos por Él y divinizados por Él, que le dieran una gloria divina. Eso, los buenos pensamientos. Fíjense cómo Jesús hasta trabajó en los actos buenos. Ahora, los malos, ¿qué pasó? Los malos pensamientos, cuando los vio o los veía de uno por uno, ¿qué pasaba? Pues le dolían a nuestro Señor. De manera que si Él, cuando cada uno de nosotros nos presentamos ante Él, Él vio uno por uno nuestros pensamientos y cada pensamiento malo le dio un dolor especial. Y Él aceptaba ese dolor y lo sufría para reparar ese mal pensamiento específicamente. Y luego, sobre esa reparación que ya hacía con ese dolor que Él sufría, entonces lo llenaba de todos los bienes. Entonces aquí dice, los malos, los pensamientos malos, los reparaba haciendo penitencia. Con ese dolor especial que Él sufría por ese mal pensamiento. Y si tuvimos 800 malos pensamientos, pues 800 penas le dimos a nuestro Señor. Solo por los pensamientos, solo estamos viendo los pensamientos. 800 veces distintas hicimos sufrir a nuestro Señor, porque Él sufrió por cada pensamiento. Y nosotros que a veces pensamos, pues total, un pensamiento malo, nadie lo vio, que no pasó nada, no me hizo nada, no es nada. No, sí es algo. Si no pasó nada ante los demás, ante Dios sí. Y sí le hizo sufrir a nuestro Señor una pena especial. Entonces vean cómo un pensamiento tiene repercusiones tan grandes, porque todos estamos dentro de Jesús. Él nos contenía a todos. Entonces tomemos conciencia de lo que vale cada acto nuestro y cada pensamiento nuestro. Y evitemos pues los malos pensamientos, porque por cada mal pensamiento hicimos sufrir a nuestro Señor una pena distinta. Ya de por sí, ¿cuántos malos pensamientos hemos tenido en la vida? Malos pensamientos de todo tipo, de envidias, de odios, de soberbia, de quizás hasta llegar a desear mal al prójimo, de impureza, de tantas cosas. Los malos los reparaba haciendo penitencia y multiplicaba mis pensamientos al infinito, para dar al Padre la gloria de cada pensamiento de todas las criaturas. Entonces, a cambio, después de haber sufrido por cada pensamiento, Jesús daba un buen pensamiento, un pensamiento con toda su sabiduría divina, con todo su amor, con toda su belleza, y eso lo multiplicaba por cuantos malos pensamientos y por cuantos buenos, por cada pensamiento. Y le daba al Padre la gloria que nosotros no le dábamos con nuestros pensamientos. Ahora, en mis miradas, igual.
Al contenernos nos contuvo con todas las miradas que hemos dado. Y lo mismo, ya para no repetir, cada quien en la meditación lo puede seguir. En mis miradas, en mis palabras, en mis manos, en mis pies y hasta en mi corazón, contenía las miradas, las palabras, las obras, los pasos y el corazón de cada criatura. Y haciendo renacer todo en mí, quedaba todo confirmado en la santidad de mi humanidad, todo reparado, y por cada ofensa sufrí una pena especial. Entonces vean la importancia que ante esto de ver a Jesús, la importancia que tiene cada acto nuestro y cada pecado que hacemos. Hay que sentir realmente, o sea, plantearnos realmente que cada uno de nosotros hemos hecho sufrir a nuestro Señor. De esta manera estaremos mucho más atentos a no cometer pecados. Porque si a nosotros nos parecen cosas de nada, a Jesús no. Él los veía y le dolían, y le dolieron cada uno de nuestros pecados. Y si ahora, de ahora en adelante, nos proponemos no volver a pecar, entonces Él vio ese propósito y vio que nos íbamos a esforzar por no volverlo a hacer sufrir, y recibió ese consuelo. Entonces vean la importancia de ahora, de hacer ahora nuestros actos buenos y de evitar el pecado. Porque muchas veces decimos, ay, qué bárbaros los judíos o los romanos que hicieron sufrir tanto a nuestro Señor. Pero si nosotros también cooperamos, si de veras sentimos eso, mejor hay que decir que bárbaro yo que hice sufrir a nuestro Señor, que he hecho sufrir a nuestro Señor. Mejor yo soy el que me tengo que enmendar y cambiar mis actitudes y ver lo que es la gravedad del pecado y no tomarlo a la ligera. Porque así hacemos, según nuestro criterio, no es grave y lo hacemos. Pero da la casualidad que Dios no nos va a juzgar según nuestro criterio, sino según su criterio. Entonces tenemos que ir conociendo cuál es el criterio de Dios respecto a los pecados. Entonces mejor vamos, ahorita que estamos conociendo esto, pues viendo que realmente cualquier pecado es grave y tiene repercusiones graves al hacer sufrir de una manera especial a nuestro Señor. Bueno, entonces esto es la actividad que nuestro Señor empezó a tener desde el momento mismo de su encarnación y luego la continuó durante toda su vida. Aquí dice palabras, obras, etcétera, pero podemos decir también igualmente cuando uno es niño, cuando uno es más grande, cuando uno es adulto, todas esas etapas por eso las quiso pasar, para ir rehaciendo los actos de todo mundo. Cuando uno sufre, cuando uno goza, cuando uno, de todos los estados de ánimo, para ir rehaciendo todo y dándole gloria al Padre por todo, de tal manera que no quedara ni un acto humano, ni una circunstancia humana que estuviera vacía y que Jesús no hubiera dado reparación por eso. Y todo esto es lo que quedó dentro de Jesús, digamos, en su corazón, y es lo que poco a poco iba viendo Luisa. Aquí se ve que Jesús le dice en general, desde la encarnación, qué pasó, pero ya luego, como les digo, va viendo cada acto específicamente. Entonces, bueno, ahorita ya toca otro receso, y luego vamos a continuar un poquito más profundizándonos en esto y luego encontrando
¿cómo podemos unirnos a esto y tomar esos bienes que están ahí? ¿Y qué actividad podemos tener? Bueno, entonces hacemos el receso. Yeah.